Bueno, entonces estábamos como por acá en el tema, pues no vimos estos temas. Estábamos acá. Entonces yo resumo muy rápidamente eh, lo que estábamos viendo. Entonces, los deslizamientos, que son muy comunes, yo no sé si habrá una manera en que yo pueda proyectar, pero que yo pueda estar viendo a ustedes, como, no sé. Bueno, no, yo no sé, no me voy a detener más porque nos demoramos mucho. Eh, Aquí tenemos entonces, estos son los deslizamientos cosísmicos. Esta fotografía es colombiana. Esta fotografía es del sismo de Páez, 1994. Entonces se producen muchos deslizamientos, como ustedes pueden ver. Lo que resalto de estos deslizamientos es que se generan en el tope de los filos. Eso es lo que se había dicho. Y que cuando estas masas caen se deslizan, entonces tapan viviendas, dañan viviendas, matan personas, pero lo que fue más importante aquí fue que estas masas entraron en conexión con, eh, con agua y se formaron unos flujos de lodo, flujos de escombros que también hicieron parte pues del daño del que estábamos hablando. No me detengo más en eso. Este es un problema en China, en el sismo de Sichuan, que es muy ilustrativo de un desastre pues de magnificado. O sea, ocurre la sacudida sísmica, muchas estructuras se dañaron, como ustedes pueden ver en esta parte de la ciudad. Muchos deslizamientos ocurren, el río se represó, entonces aquí el desastre fue pues descomunal. La decisión de las autoridades chinas fue no reconstruir más estas ciudades, entonces cambiarlas de ubicación completamente porque están en una situación bastante precaria. Este fue el terremoto de 2019 de Hokkaido. Entonces ustedes pueden ver la cantidad de deslizamientos que generó ese terremoto y la característica que les indico. Los terremotos ocurren desde el tope, perdón, los deslizamientos ocurren desde el tope de los filos. Entonces forman estos flujos que están acá, que son los que finalmente hacen el daño. Aquí ven un detalle del flujo de los deslizamientos y las viviendas que quedaron aquí afectadas por eso. El otro problema es que las fallas, perdón, muchas veces las fallas rompen la superficie. Cuando tenemos condiciones de fallas superficiales, terremotos superficiales y fallas superficiales, entonces hay ruptura de la superficie. Esa ruptura de la superficie obviamente es un fenómeno para el que ninguna edificación, por buena que sea, esté preparada. Si hay un caso, en el caso del sismo de Managua de la década de los años 70, no estoy seguro si fue 72 o algo así, el terremoto de Managua que fue muy grave, ese terremoto rompió, fracturó la superficie y destruyó todo lo que había pues sobre ella, excepto el banco, porque el banco era la estructura más sólida, más fuerte, entonces la caja del banco quedó por lo menos recuperable pues lo que había dentro de la caja del banco. Aquí vemos en esta ciudad de Sichuan lo que pasó, o sea, la ruptura desbarata completamente todo, ¿cierto? Así la sacudida no sea la responsable pues del daño de las edificaciones en estas rupturas y eso es muy importante. Este es el fenómeno de licuación de suelos, que no me detengo más en él porque ya perdí mucho tiempo. Entonces aquí tenemos este tema que es también muy importante, que son los materiales que se licúan. Ustedes me indican en el momento en que yo esté repitiéndoles para que no perdamos tiempo. Cuando tenemos situaciones geológicas como esta, en la que tenemos, por ejemplo, un suelo, un sedimento arcilloso, por ejemplo, limoarcilloso, y un sedimento granular, que esto es una situación completamente frecuente, por ejemplo, en llanuras de inundación, en zonas de playa, en zonas cercanas al mar y demás. Entonces, lo que se genera es de que este nivel, que es granular, y que es saturado y que está saturado, estamos en una llanura de inundación de un río, por ejemplo, entonces cuando
ocurre el terremoto, esta capa se comporta como un líquido y entonces produce estos volcancitos que los llamamos nosotros sand boils o volcanes de arena y que tienen que ver con el sismo. Entonces ocurren los daños como este que está aquí. Ustedes intuyen de que la construcción de ese alcantarillado estuvo mal hecha y por lo tanto es donde se produjo la licuación. Este es el terremoto simbólico del tema de la licuación. Este es el de, se me olvida ya el nombre en este momento. Es un sismo que ocurre en la década de los años 60 en Japón. Niigata se llama el sismo. Y entonces ustedes pueden ver ya el efecto, el impacto que tuvo sobre las edificaciones, pero el impacto fue fundamentalmente de la licuación del suelo. Ahí ven el fenómeno de la licuación. La densidad del carro pues es mucho más bajita y sin embargo se los traga pues el suelo que se licúa en un momento determinado. Así se ven los conos de arena, así se ven los conos de arena. Esto se destruye pues obviamente por las actividades humanas, pero es muy importante. En Urabá, sí, Profe, por favor. ¿a qué velocidad ocurre esa licuefacción? Por ejemplo, la del carro. Eso es de segundos. Sí, claro, eso va a ocurrir durante el mismo tiempo de la sacudida. Entonces, porque la licuación ocurre en fracciones de tiempo muy pequeños. O sea, la capa que está, o sea, que es finogranular y que está saturada, ella se licúa, en un momento actúa como un líquido, se rompe la superficie y se hunde. Y eso ocurre en cuestión del tiempo en que está ocurriendo el sismo, segundos, ¿sí? Eso es un fenómeno bien interesante porque para ustedes, que son ingenieros estructurales, de pronto no es el problema, pero ustedes están construyendo sobre materiales de este estilo, ¿sí? Me paso a esta otra fotografía. Aquí en esta fotografía, este es del sismo de 2010 en Haití. Entonces ustedes pueden ver la estructura bien construida, se comportó bien, se fracturó en esta parte de acá, pero ya por el desplome pues, de la edificación. Entonces, una edificación bien hecha, bien construida, que soportó bien, pero el suelo no le soportó y entonces ocurre este fenómeno tan complicado ahí. Esta es una situación geológica particular del Caribe, que es la que produce estos terremotos ha producido estos terremotos en Haití. El del 2010 quedó acá, aquí queda, en esta bahía, queda la capital de ese país, Puerto Príncipe. Entonces, en Puerto Príncipe hubo pues destrucción casi que total en ese momento por la manera como construyen en ese país, muy parecida a como construyen en las zonas más pobres del país colombiano, también que son las más grandes. Entonces se construye de una manera desordenada, sin ningún tipo de normativa, etcétera. Todas las cosas que ustedes podrán decir. Entonces aquí el desastre fue grande. Pero el problema de la licuación fue muy grande aquí, en esta zona. Se hundieron muchas casas, como lo que acabamos de ver, pero se hundieron el puerto, los muelles del puerto. Están apoyados en sedimentos saturados porque están en el mar y entonces se hundieron y hubo daño de puerto. El terremoto de este año ocurre en esta península, en este sector de acá. Los daños son distintos, no hubo tanta licuación, aunque sí hubo muchos daños estructurales en las viviendas. Han tenido una situación muy complicada con esta falla, que ustedes la conocen, la ven aquí, que se llama la falla de Enriquillo. ¿Sí? Curiosamente, República Dominicana aquí no tiene muchos efectos, pero en esta zona sí los ha tenido. No quiere decir que aquí no los vayan a tener, ni en Jamaica tampoco. Esta situación es en China, Taiwán. En Taiwán, pues yo no sé si se puede decir China a Taiwán. Entonces ustedes ven también estructuras que muy probablemente se dañaron por otra razón. Yo no soy especialista en el tema, no sé. Entonces se pudo haber dañado las columnas que soportaban la edificación, pero es muy probable que también haya habido un problema del suelo debido a lo que estamos diciendo. Bueno, este es el otro tema que es también muy interesante, que es el tema de los tsunamis. Este solamente va a ocurrir en sismos oceánicos que ocurren en el océano. Pero como tenemos tantas infraestructuras ubicadas en las costas, entonces vamos a tener problemas de esta naturaleza. Es un problema de ingeniería distinto a la ingeniería estructural, a la geología. Es un problema más de
hidrólogos y de oceanógrafos que de geólogos, pero de todas maneras vale la pena como echarle una miradita a esto. Les explicaba, o estaba explicando cuando me di cuenta que se había roto la conexión. Yo voy a verificar de nuevo si estoy conectado porque esto está fallando mucho. Sí, sí estoy conectado. Sí, profe. Sí. Entonces, lo que les quería decir aquí es que el tsunami es un impacto también muy importante, sobre todo no, en las costas, en las áreas costeras. Y nosotros tenemos grandes áreas costeras en el Caribe y en el Pacífico. Y el tsunami se forma ¿cómo? ¿Cómo se forma un tsunami? Yo creo que ustedes entienden bien. En el mar, en el océano, el oleaje se produce normal, el oleaje corriente se produce por la fricción del viento con el mar, con el agua. Entonces, esa fricción genera un movimiento ondulatorio que tiene un impacto, un efecto que va disminuyendo con la profundidad hasta aproximadamente 15 metros, por decirlo de alguna manera, 15 menos, un poco más, un poco menos, no lo sé con precisión, pero digamos, por debajo de esos 15 metros, el océano está quieto, ¿sí? No está sometido a movimiento ondulatorio. Pero cuando ocurre un sismo en el fondo del mar, en el mar y en la superficie del océano, del fondo del océano, perdón, se produce una ruptura de la placa o una ruptura del fondo del océano parecida a la que vimos aquí en el caso de Sichuan, de esta situación. Pues se produce un levantamiento del fondo, como ocurrió aquí. Ustedes pueden ver aquí, comparen contra la altura de esta máquina que está aquí. Entonces aquí esta deformación pudo ser del orden de 4 o 5 metros. No es gran cosa, pero si pensamos que esa deformación ocurre en un punto por debajo de los 500, 1000 metros de profundidad del océano, entonces ahora la perturbación en el agua oceánica que se va a producir es inmensa. Tenemos no 15 metros como es lo normal, sino que tenemos 500 metros de deformación o 1000 metros, lo que tengamos allí de deformación. Entonces la ola que se genera tiene una energía muchísimo más grande. La amplitud de esa ola que se produce no es muy grande. 5 metros, por ejemplo, suponiendo que esta ruptura fuera de 5 metros. Pero como la rompiente de la ola se rompe cuando la profundidad del océano es igual o menor a la perturbación de la ola. Entonces, las olas generadas por viento rompen muy cerca de la costa, ¿sí? Y ustedes ven que las olas cambian con el día y con la noche dependiendo del viento. La ola rompe lejos o rompe cerca dependiendo del fondo del mar en ese punto. En este caso, entonces, la ola va a romper muy mar adentro. Rompe muy mar adentro. Entonces, al romper mar adentro, entonces se forma un nuevo sistema de oleaje, que ese nuevo sistema de oleaje que que va a formar olas mucho más altas. ¿Qué tan altas? Entonces, aquí en esta fotografía que ustedes pueden ver, este barquito que estaba a nivel del mar, yo no sé cuál será el nivel de este punto con respecto al nivel del mar, pero me está indicando de que este barquito no solamente pues lo desplazó una gran distancia desde el océano hasta donde estaban las construcciones, sino que también lo trajo a una altura mucho mayor de la altura que normalmente tiene el mar en este punto. Entonces, el tsunami es un fenómeno impactante, muy fuerte y que también tiene una capacidad destructiva muy grande. Si ustedes me permiten, yo había preparado aquí una peliculita, no sé si la están viendo. ¿Y ven la imagen? Sí, profe. Sí. Entonces, como tiene sonido, pero ustedes no lo van a escuchar, es cómo se genera eso, cómo pasa eso. Si me funciona, pues esto. Yo lo voy a adelantar un poquitico. Este es el efecto del sismo, pues, en edificios, como para que tengan. Está en japonés y no es de la televisión de ese país. Entonces, pero lo que me interesa a mí no es mostrarles el efecto del sismo, sino el efecto del tsunami.
Ahí está el tsunami. Entonces, entra en tierra y con las alturas de las olas que llegan, esas alturas pueden ser del orden de 10, 5, 10, 15, 50 metros. Se habla de eso. Entonces, es un impacto bastante grande pues, en la costa. Este es el de Tohoku. Entonces el mar se entra, simplemente. Eh, Se entra y mire la devastación que puede generar. Este tsunami fue muy importante. Ya les había comentado de que esto fue un desastre de magnitud importante y sobre todo por la confluencia de eventos. Ahí lo ven cómo va entrando en las llanuras. Y todo lo arrastra, ¿cierto? El desastre es de grandes proporciones. Discúlpenme aquí, voy a mostrar otro. Tenía planeado mostrar otro, pero no sé si lo localizo. Bueno, no. Entonces, literalmente el mar entra pues en los poblados. Los japoneses, por su cultura muy relacionada al mar, pescadores y toda esa cosa, están construidos pues en zonas muy difíciles. Y ustedes pueden ver entonces ese impacto tan importante, tan devastador. Voy a adelantarlo así para cuestión de tiempo. Pues ustedes, todos estos videos están en YouTube, ustedes los pueden ver en cualquier momento. Bueno, no sé si preguntas o comentarios hasta ahí, jóvenes. No sé si todavía están. Sí. Bueno, entonces el tsunami es otro impacto. Entonces, resumo. Durante un sismo se produce sacudida sísmica, que es lo más importante para ustedes, la sacudida sísmica, que tiene magnitud y que tiene intensidad y que afecta, pues, digamos, las estructuras como ustedes conocen. Tenemos otros fenómenos asociados, como es, por ejemplo, el fenómeno de los movimientos en masa cosísmicos, que pueden hacer muchos daños en las edificaciones y en las ciudades. El fenómeno de la ruptura del suelo, que a veces ocurre, por ejemplo, en caso de Ibagué, la ciudad de Ibagué tiene que reservar una faja en su plan de ordenamiento territorial, tiene que reservar una faja alrededor de la falla de Ibagué, porque la probabilidad de que esa falla rompa es importante. Entonces la ciudad tendrá que hacer eso. Si no lo hace, entonces corre el riesgo de que de pronto una ruptura ahí le genere un daño de gran importancia. El otro problema es la licuación del suelo y el otro problema son los tsunamis. Entonces el sismo es un fenómeno que puede ser bastante complejo y complicado pues de manejar. Ustedes se preparan para que los impactos sean lo mínimo posible en las edificaciones, pero tengan en cuenta que también hay estos otros problemas. No sé si preguntas allí. No, profe, por ahora no. Bueno, gracias. Ahora quería
voy a cambiar de tema aquí. Voy a poner voy a entrar en otro tema, que es el tema de la microzonificación, ¿sí? Porque la idea es que ustedes en el mapa de amenaza que les mostré en la clase anterior encuentran las aceleraciones máximas probables para un periodo de retorno de 475 años para sus estimaciones, pero esas estimaciones son hechas en roca, para edificaciones que están construidas en roca, entonces funcionan como tal. Pero las ciudades en la práctica están construidas sobre materiales muy diferentes, muy distintos, no están construidos sobre roca. ¿Están construidos sobre qué? Están construidos sobre roca meteorizada, están construidos sobre roca, sobre depósitos, etc. Yo les muestro como a título de ejemplo nomás. ¿Ven la imagen? Sí, señor. El mapa geológico, gracias. El mapa geológico del Valle de Aburrá. Entonces aquí ya les había mostrado la geografía, pues la topografía del Valle de Aburrá, pero entonces aquí les muestro a ustedes la cantidad de materiales que tenemos en el Valle de Aburrá. Entonces pensemos, aquí tenemos rocas cristalinas, tipo granítica, aquí tenemos rocas volcánicas de edad cretácica. La edad es lo que menos interesa pues acá. Aquí tenemos el stock de Altavista, bien conocido, donde está Belén y toda esa zona. Aquí tenemos rocas metamórficas. Aquí tenemos la roca, la más interesante roca del Valle de Aburrá, en todos los sentidos, que es la que nosotros llamamos la dunita de Medellín. Ya los geólogos no le dicen dunita de Medellín, sino Habsburguita. Es una clasificación petrográfica pues que no tiene ningún sentido acá. Esta roca que está aquí, que aflora en el municipio de Envigado, el municipio de Medellín, incluso Bello, incluso alcanza a llegar hasta San Pedro. El municipio de San Pedro es otro material. Aquí tenemos rocas metamórficas en la zona de Bello, Copacabana, y aquí al norte tenemos rocas ígneas tipo cuarzodioritas del batolito antioqueño en la parte norte del área metropolitana. Pero, ¿qué más hay ahí? Además de las rocas como tal, que son rocas meteorizadas. O sea, difícilmente nosotros encontramos rocas duras, rocas frescas, porque es que estamos en un ambiente húmedo tropical. Entonces, aquí tenemos en estos colores de crema la cantidad de depósitos que tenemos en el Valle de Aburrá. Aquí los vemos, aquí tenemos los depósitos, pero hay la mayor parte de lo que es el Envigado y el Poblado están construidos sobre depósitos, como ustedes lo ven aquí en este punto. Este es San Antonio de Prado, también está sobre depósitos. Este es todo el sector de Belén, Laureles, toda esa zona también está construido sobre depósitos. Esta es la zona de Aranjuez, Manrique y demás. Aquí en el norte, esta es la zona de la Iguaná y toda esta zona de la comuna noroccidental está construida sobre depósitos. Igual, pues en todo el resto del Valle de Aburrá encontramos construcciones en material rocoso o roca meteorizada o depósitos. Y hay depósitos aluviales que están aquí en el centro, en este color gris. Entonces eso hace que cuando nosotros hablemos de ingeniería sísmica, nos veamos obligados a pensar que un sismo que ocurre en las proximidades del área metropolitana, no necesariamente dentro del área metropolitana, sino en las proximidades del área metropolitana, un sismo, cuando la energía sísmica llega al Valle de Aburrá, entonces se va a encontrar con situaciones muy distintas. ¿Sí? Los materiales, cuando las ondas llegan a la superficie, entonces se encuentran con una topografía en forma como de una depresión, por un lado, y por otro lado se van a encontrar distintísimos tipos de materiales. Entonces, la pregunta es cómo va a vibrar o cómo se va a comportar, cómo va a ser la aceleración en estas condiciones. Entonces, la norma sismorresistente pues considera y dice, o sea, aunque tenemos el mapa de amenaza general que ya vieron, dice las ciudades
de más de 100.000 habitantes, debería, al principio decían debería, creo que después cambiaron la palabra debería, dicen debe tener una microzonificación sísmica. Entonces, ¿en qué consiste esa microzonificación sísmica? Es en conocer ya los materiales, estos que vemos aquí en este mapa geológico, que es un mapa geológico común y corriente, pues, y que no tiene mayores detalles, pero es un mapa geológico de la microzonificación sísmica del área metropolitana. Ese se hizo para eso. Es un mapa antiguo ya, desde 2010 más o menos. Se puede perfeccionar mucho más. Entonces, pero lo importante es eso. Estos son los distintos materiales. Entonces, la microzonificación lo que trata de hacer es tratar de entender cómo reacciona a un determinado sismo cada uno de estos materiales y asignarle unos valores a esta zona. El mapa de amenaza sísmica de Medellín o de la zona metropolitana ha cambiado mucho con el tiempo, o sea, ha habido muchas variaciones. Yo voy a mostrarles uno, el primero que se hizo para la ciudad de Medellín. Este es viejo, es un mapa antiguo, creo que es como ya a finales de la década de los 90. Entonces así se hizo el primer mapa. Entonces se dividió el territorio urbano de Medellín, se dividió como en 13 o 14 sectores en función de las características geológicas de los materiales sobre los cuales se hacía la construcción. Entonces, a cada una de estas zonas que se separaron con criterios geológicos y geomorfológicos, se les hicieron estudios puntuales. A cada una de estos materiales se les hacían estudios de geofísica. Yo no sé en qué consisten esos estudios de geofísica, y entonces se determinaban cuáles eran las aceleraciones máximas que se podrían esperar en estos materiales, con un sismo dado. O sea, si el sismo más probable para la ciudad de Medellín, el sismo máximo probable para la ciudad de Medellín es de, supongamos, 7, y que queda en, supongamos, una falla que está a 80 kilómetros del Valle de Aburrá, entonces esa energía, cuando llegue al Valle de Aburrá y encuentre estos materiales, ¿cómo se va a comportar? Entonces, eso es lo que intenta decir un mapa de microzonificación sísmica. Esto tiene muchos problemas metodológicos, muchos problemas de incertidumbre. Las incertidumbres son altas porque yo estoy zonificando áreas muy grandes y las estoy caracterizando con unos pocos puntos. Entonces, lo que hago es generalizar demasiado. Pero este fue un intento. No fue el mejor, o sea, no se aceptó la historia de este material. Entonces, aquí está. Cada una de las zonas está aquí en esta tablita. Yo no se las muestro a ustedes porque ustedes lo podrán ver en internet. Entonces, cada una tiene una aceleración máxima probable para cada uno de estos puntos, que serían entonces el dato al que ustedes estarían obligados. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que este mapa dio valores muy altos. ¿Sí? Dio valores muy altos en unas zonas muy bajitas, mucho más bajitos que la norma nacional, y en otras muchas zonas más altos que la norma nacional. Entonces, digámoslo así como es, el mapa no gustó. No le gustó, no sé a quién, ¿cierto? El caso es que el mapa nunca se adoptó como un mapa oficial, entonces se decidió hacer unos nuevos estudios. Esos nuevos estudios están contenidos, por ejemplo, en informes como este. Entonces yo les localizo el informe, por ejemplo, como este, perdón. Sí, en microzonificación sísmica detallada de los municipios de Barbosa, Girardota, empezaron a hacer entonces estudios distintos, más con metodologías diferentes, menos interesados en la geología, más interesados en otras cosas, otra metodología. Entonces, con unos modelos matemáticos ya, digamos, mucho más sofisticados, empezar a tratar de entender cómo era la zonificación sísmica del área metropolitana. Entonces, la idea es, en las condiciones geológicas dadas, si yo tengo un sismo determinado y sé cómo vibra ese sismo en esos materiales que están por debajo del Valle de Aburrá, entonces yo puedo encontrar cómo es el modelo de distribución de esa energía. Entonces, aquí, por razones administrativas y las problemáticas de siempre de las instituciones oficiales, entonces la microzonificación se hizo como por partes.
municipio de Barbosa, aquí está Barbosa, Girardot, Tacopacá, estos son los que se pudieron hacer. Ustedes ven, Medellín no está. Entonces Medellín después ya tuvo que hacer, y eso lo hizo muy recientemente, una nueva microzonificación que no es esa que les acabo de mostrar, en la que ya entonces ese mapa no lo conozco, no está todavía público, pero ya está hecho hace rato por la Universidad de los Andes y está ahí para que lo consideremos. Yo no lo conozco realmente, pero lo que quiero decirles a ustedes es que cuando ustedes entonces vayan a proceder a construir, tienen que consultar el mapa de amenaza nacional, por un lado, pero tienen que consultar la microzonificación sísmica por otro lado. Esa microzonificación sísmica debe revisarse también periódicamente, así como se revisan los códigos, se deben revisar también periódicamente esas microzonificaciones, porque hay dificultades pues, de mucho tipo que tendríamos que mirar. Yo quisiera mostrarles a ustedes aquí un mapa, que es este mapa. Voy a disminuirlo un poquitico, que este es un mapa que a mí personalmente me gusta más, pero no es cuestión de gustos, esto aquí, sino que este es el mapa de Cali, de la ciudad de Cali, de microzonificación sísmica de la ciudad de Cali. Entonces, este mapa está, como ustedes lo pueden ver, es un mapa más basado en las características geológicas y geomorfológicas del territorio. Muy parecido al que se hizo para Medellín inicialmente. Entonces, lo que se hace es caracterizar los materiales muy bien, definir muy bien los materiales, definir muy bien las geozonas, las zonas geomorfológicas y tratar de encontrar una relación entre esas cosas y luego caracterizar sísmicamente los materiales. Entonces se encuentran grandes zonas como estas en las que a cada zona de estas se le asignan los valores para la aceleración de diseño de la que ustedes utilizan, ¿de acuerdo? Pero ya la metodología es distinta. Entonces, en el caso del Valle de Aburrá, se hicieron una especie de isolíneas, se hizo un supuesto de que la falla más preocupante para el caso del Valle de Aburrá, voy a volverme al mapa del Valle de Aburrá, se hizo un supuesto de que la falla más peligrosa para el Valle de Aburrá es esta que pasa por aquí, que es la falla de San Jerónimo, que viene del Alto de Minas y cruza por el municipio de Caldas, por el municipio de La Estrella y del municipio de Medellín y sale finalmente del Valle de Aburrá, más o menos a la altura del Cerro de Padre Amaya. Y es una estructura que la hemos estudiado nosotros en la universidad. Hay varias tesis, varios trabajos sobre esta estructura y incluso estructuras de campo o cursos de campo. Nosotros damos el curso de Geología de Campo 3, lo damos en esta zona justamente. Entonces, esta estructura tiene unas evidencias geomorfológicas y geológicas de ser una falla activa. O sea, de ser una falla que en la literatura de estos temas, pues que no es el tema para nosotros acá, se le llama una falla capaz. Es una falla capaz de producir un sismo. Entonces, se hicieron estudios en esta falla, los hizo pues el área metropolitana, con compañía pues, de los consultores de la ciudad y demás, y se determinó que esta falla tenía un potencial de sismo de 6.2. El sismo máximo probable de esta estructura era 6.2. Entonces, con base en eso y los modelos ya de computador sofisticados y la geología que está aquí presente en este caso, entonces se hizo un mapa de amenaza del área metropolitana según la cual los municipios que tienen una amenaza mayor son los que están más cerca de la estructura y los que tienen una amenaza menor son los que están más lejos de la estructura. Entonces el mapa de amenazas realmente es un mapa de líneas, de isolíneas, que me van indicando cuál es la aceleración de diseño, la aceleración máxima probable que voy a encontrar en cada uno de estos puntos, que es el dato que ustedes tomarán de la literatura. ¿Tiene problemas? ¿Cuál problema? ¿Cuáles problemas? Como la información se tiene que, o sea, estas isolíneas, que son
digamos, una forma de cómo se distribuiría la energía en el Valle de Aburrá en caso de que ocurriera un sismo en esta falla. No estamos hablando de si sucede un sismo en otra falla. Lo que se está haciendo es asumir que el mayor peligro para la ciudad de Medellín es que el sismo ocurra en esta falla. Si el sismo ocurre en otra, suponemos, yo no estoy seguro que bien, pero suponemos que el impacto sobre la ciudad sería distinto. Entonces, ¿qué hacen? Ellos transforman esta información de isosistas, la transforman en una información que se la dan a ustedes por municipio. ¿Sí? Por municipio. Entonces, se presentan situaciones como esta. Al municipio de La Estrella le dan un valor y después pasan al municipio de Medellín o al municipio de Itagüí y le dan otro valor distinto. Entonces, este valor muchas veces no coincide. Entonces, es más alto el valor en el municipio de La Estrella que en el municipio de Itagüí, pero están próximos el uno al otro. No tiene sino un límite ahí que es una vía, una calle. Entonces, construir de un lado de la calle es de un precio y construir del otro lado de la calle es de otro precio. Entonces, eso también como que genera un poquito de confusión, esas situaciones de borde, esas características del borde siempre en que se hace cartografía es un problema bastante grande. Entonces, ustedes tienen allí también pues como una especie de reto también para considerar eso. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Yo no sé si el que contrata el edificio los dejaría a ustedes. O sea, si yo voy a hacer un edificio en el borde, en el límite entre Itagüí y Medellín, entonces yo, ¿qué valor asumo? ¿Asumo el valor de Medellín o asumo el valor de Itagüí? Entonces, muy probablemente, pues, la lógica me diría, asumo el mayor valor, no el menor, sino el mayor valor, para poder para poder tener un poco más de confianza. Sin embargo, pues hay muchas cosas que se podrían decir sobre este problema pues del Valle de Aburrá, pero todavía no hay más información. El mapa de Medellín, como les digo, ellos hicieron el mapa con la Universidad de los Andes por un lado de todos los municipios del Valle de Aburrá, excepto Medellín, y luego Medellín hizo por aparte su mapa, ¿sí? Y lo deberían homologar o homogenizar. No sé, esa información existe, pero yo no la conozco. Bueno, hay más, o sea, también quisiera mostrarles, por ejemplo, el caso de Manizales. Manizales también tiene su microzonificación sísmica de la ciudad. También para ellos la Universidad de los Andes fue su consultor principal. Entonces ahí ustedes tienen el análisis. Manizales es una ciudad totalmente diferente pues a la nuestra. Manizales es un filo, es el tope de una montaña. Entonces, ahí ustedes pueden ver, yo trato de localizar el mapa como para que lo veamos. Qué pena pues con ustedes pasando esta información así a la carrera, pero bueno, no lo localizo. El caso es que en este caso que estábamos hablando allí, entonces la municipalidad tiene que tomar pues decisiones sobre qué es más obvio, más práctico. Yo me voy a devolver al mapa de Medellín, al viejo mapa de Medellín. Entonces ya Medellín no es un solo valor. O sea, ya Medellín en aquel momento era un poco de valores. Lo que pasa es que la realidad es que entonces habían sitios en donde construir sería pues muy costoso, prohibitivo, y de pronto entonces la desvalorización de los suelos o cosas por el estilo influirían. En el caso pues de que se tuviera un mapa así como este. El otro no, el otro les da simplemente valores a ustedes. Bueno, yo creo que tenía para mostrarles otras cosas, pero no las copié bien acá. Por ejemplo, quería mostrarles el caso de Ibagué. Discúlpenme un momento, yo busco acá en la microzonificación de Bogotá. También la pueden ver aquí. Este es el mapa que tienen ellos en Bogotá. Es un mapa curiosamente más parecido como a los mapas de los que estábamos hablando ahora,
que a ese mapa de isolíneas, ¿sí? Entonces miren que ellos dividieron su territorio en 4 zonas, cuatro grandes zonas. Entonces aquí está el río Bogotá, los aluviales del río Bogotá, la zona más complicada por esos fenómenos de licuación de los que ya estábamos hablando. Tenemos la zona de planicie de Bogotá, de la ciudad, la zona de los depósitos que están en el borde de la zona de lo que llaman ellos los cerros orientales, etcétera. Y aquí está pues las zonas en roca. Entonces ellos clasifican estos cuatro tipos de zonas y a cada tipo de zona le asignan unos valores que están contenidos aquí en esta perdón, que están contenidos aquí en esta leyenda. Yo no sé interpretar estas gráficas. Ustedes sí saben interpretar estas gráficas. Este es el caso de Bogotá. Pero quisiera mostrarles a ustedes el caso de Ibagué. No lo tengo aquí desafortunadamente, pero pues quería pues como dejar con eso así la situación pues de la microzonificación. Quisiera es como hacer un recuento, o sea, recuerden, el sismo es un fenómeno complejo que se produce especialmente en condiciones tectónicas, los que nos importan a nosotros. Los sismos volcánicos, por ejemplo, el tremor volcánico, es importante para estructuras que se van a construir en los conos volcánicos, pero eso no tiene una implicación muy grande. El sismo tectónico es el que nos interesa pues más a nosotros. Entonces el sismo tenemos que traspasarlo desde donde se genera hasta donde estamos existiendo, donde estamos construyendo. Entonces lo importante allí es que ustedes tienen como guía este mapa que ya lo vimos en las clases anteriores, ya lo vimos, que es el mapa de amenaza sísmica del país con las condiciones que ya les anoté, y tenemos, pero la información tiene que ser refinada en cada uno de los puntos, porque lo importante para la ingeniería sísmica no es la amenaza sísmica general en roca, sino la amenaza sísmica en función de las condiciones geológicas particulares. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí a Medellín, en una zona en la que está verde, la amenaza sísmica es baja. La probabilidad de ocurrencia de sismos en esta zona, según este mapa, perdón, no de sismos, sino las aceleraciones que se pueden generar en este segmento donde está Medellín son menores. Las aceleraciones máximas probables son menores. No estamos hablando de sismos, sino de aceleraciones máximas probables que pueden venir de muchas partes. Pero para el efecto de construir en esta zona debemos hacer entonces la consideración de que una cosa es la aceleración en roca y otra cosa es la aceleración en los materiales de la superficie, que es donde normalmente se construye. Entonces hay que hacer una transferencia de esa información que se está tomando a estas condiciones. En el caso del Valle de Aburrá, entonces hay una red acelerográfica que está colocada en todos esos distintos materiales que les mostré, en depósitos, en roca meteorizada, etcétera. Es una red bastante extensa que la opera la CIATA, o el sistema de alertas tempranas, perdón, lo operan ellos. Entonces ellos lo que están haciendo es medir cómo responde cada uno de esos sitios al sismo. Entonces, en el futuro, y yo creo que ya, pero en el futuro, vamos a tener entonces un dato muchísimo más confiable de cómo reacciona cada uno de esos materiales. Entonces, por esa razón, en la medida en que vamos acumulando más información, esos mapas de microzonificación sísmica tendrán que cambiar. Los que tenemos hasta ahora, como no están basados en datos sistemáticamente tomados en acelerógrafos, entonces son conclusiones que se sacan en función de características geológicas, características geomorfológicas y caracterizaciones geofísicas y geotécnicas de los materiales que nos interesan. Entonces, el mapa de microzonificación sísmica para ustedes es fundamental, es lo que realmente a ustedes les interesa, más que este mapa, el mapa
local, los datos locales, que los tienen que encontrar en el caso de Medellín en la página web de los municipios o en el área metropolitana, que es la que ha hecho el trabajo. Aquí quería mostrar ya para ir terminando. Voy a mirar a ver si todavía están ahí, sí. Para ir terminando, entonces, mostrarles a ustedes el caso. Este es el caso del sismo de Caracas, que fue el sismo ese del que ya les hablé, para que veamos situaciones complicadas, ¿cierto? O sea, fue un sismo doble, ocurrió en dos partes al mismo tiempo. Eso se llaman sismos acoplados. Y la destrucción, eso ocurrió en 1812, la destrucción fue bárbara. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo estará la situación de estas ciudades, de todas estas ciudades, para enfrentar una situación parecida a esta que ya ocurrió? Este es el caso del sismo de Bajo del Atrato, o de Murindó también, como se le llamó. Entonces, quería mostrarles este sismo porque me parece que es muy importante, porque se pudo hacer una construcción de cómo se distribuyó la energía producida por ese sismo. Ese sismo se produjo más o menos en esta zona y tuvo una magnitud de 7.2 o algo así. Pero los daños fueron impresionantes en muchas partes. O sea, los daños principales, esta zona toda es boscosa, una zona muy boscosa, una zona de selva todavía natural. Y aquí en esta zona, ocurrieron cantidades de deslizamientos como los que ustedes vieron para el caso del río Páez. Lo que pasa es que allá solamente vivían algunas comunidades indígenas en la parte alta y algunas comunidades afrodescendientes en la parte baja, entonces se vieron afectados de manera distinta. En la parte alta, las comunidades se vieron afectadas por deslizamientos y pérdida de la cobertura vegetal por los deslizamientos mismos. Y en la parte baja, la comunidad se vio afectada fundamentalmente por la licuación de los suelos. Ellos tienen construcciones que son livianas, construcciones de madera, etcétera, que no tenían pues mayor problema, pero sí se les rompió el suelo completamente. Los otros impactos económicos más importantes, pero entonces ustedes miren lo que les estoy diciendo. Miren, por ejemplo, la intensidad que tuvo ese sismo. O sea, en esta zona epicentral tuvo una intensidad de 10. ¿Sí? Aquí tuvo una intensidad de 9, de 8, de 7. O sea, la intensidad fue bastante significativa. El sismo no fue muy grande, pero las intensidades sí fueron muy grandes. ¿Por qué? Por los materiales, por las características topográficas del terreno, etc. Aquí en esta zona del atrato medio, por eso le llamó sismo del atrato medio, el fenómeno fundamental fue la licuación. O sea, hubo mucha licuación en todos esos poblados. Entonces, volar por el atrato en esa zona era ver una zona llena de agrietamientos que se habían producido, porque ahí tenemos condiciones de suelos finogranulares saturados a baja profundidad, entonces se produjo mucha licuación. Afortunadamente no es una zona densamente ocupada, entonces los daños no fueron tan grandes acá. Donde los daños fueron mayores fueron en esta zona de Urabá, donde la intensidad ya no fue tan grande. La intensidad fue de 8, aquí, perdón. La intensidad fue de 8 en esta zona. Sin embargo, entonces aquí en Apartadó, en Chigorodó, hasta en Mutatá, en Turbo, hubo bastantes impactos. En ese momento, en el año 92, no eran poblaciones de una dinámica constructiva tan grande como hoy en día. Hoy que ya tienen doble calzada, que hay como 2 o 3 propuestas de puerto en la zona y demás, este tema es muy importante que lo tengan en cuenta para los que van a trabajar en construcciones en la zona de Urabá. Aquí hubo licuación de suelos en Apartado, en Chigorodó, hubo daños en Turbo, en Currulao, etcétera. O sea, fue un sismo bien importante. Miren, por ejemplo, para la ciudad de Medellín también fue importante. Aquí alcanzaron a ver incluso víctimas. Los daños principales, curiosamente, en esta zona del Valle de Aburrá con respecto a este sismo, fueron en Bello, municipio de Bello. No sé la razón, no conozco la razón para eso, pero también nos impactó. O sea, la ciudad de Medellín puede ser impactada por cosas que vengan de proximidades como estas.
Bueno, no sé, quería dejar ahí con eso, con ustedes, esperar a ver qué comentarios o sugerencias. Yo sé que es una cosa muy a la carrera, muy atropellada, pero la intención de nosotros, pues de la universidad, del profesor John y mía, es como que ustedes tuvieran una visión general del problema sísmico. Ustedes ya no se van a volver a interesar como en el problema sísmico, sino que ahora se van a concentrar en el tema ya propiamente de ustedes, que es el de diseño de estructuras sismoresistentes. Pero yo espero que con esta pequeña introducción ustedes tengan una visión más amplia del problema del sismo. Yo les agradezco mucho su asistencia y espero que si tienen comentarios o preguntas, los hagan, por favor. No hay ningún comentario. ¿O no me están escuchando? Sí, estamos escuchando, profe. Gracias. Disculpen porque es que uno aquí se siente muy temeroso de perder la conexión permanentemente. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes por ponerme atención estos días y espero que de alguna manera les haya servido. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, profesor. muchas gracias. Gracias, profe.